esta conferencia, que tenemos el honor y el orgullo de que nos acompañe con sus saberes y su generosidad el doctor Marcel David Pochulu, en esta conferencia que se llama Leer, Escribir y Argumentar en Matemática. Primero que nada les voy a contar quién es esta persona que nos acompaña y que nos va a compartir estas partes de sus saberes, ¿sí? Marcel es profesor de matemática, física y cosmografía y licenciado en pedagogía de la matemática, magíster en docencia universitaria, doctor en didáctica de la matemática, cuenta con estancias postdoctorales en didáctica de la matemática en la Universidad de Granada y en la Universidad de Barcelona, España, y estancia académica en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Es profesor titular regular de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, en el profesorado de matemática y en la licenciatura en Ciencias de la Educación y de la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional de Villa María, en la licenciatura en Administración Rural. Es además profesor de posgrado en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la Universidad Nacional de Catamarca, en la Universidad Nacional de La Rioja, en la Universidad Nacional de Comahue, en la Universidad Nacional de San Luis y en la Universidad de Magdalena, Colombia. Es amplísimo su currículum, esto es simplemente parte del mismo. Bueno, Marcel, bienvenido, agradecerle que pueda compartir con nosotros este momento. Les cuento a los presentes, la metodología es que si pueden prendan la cámara, tengan el micrófono apagado para no hacer interferencias, es bueno que nos veamos. El profesor Marcel nos va a compartir un momento de desarrollo de esta ponencia y ustedes pueden ir dejando preguntas, comentarios en el chat, ¿sí?, de esta videoconferencia, y luego tendremos un ratito para compartir esas preguntas, para intercambiar ideas, ¿sí? Entonces es muy importante que podamos hacer ese registro para luego tener un ida y vuelta de aprendizajes, de saberes, de experiencias. Bueno, que aprovechemos este lindo encuentro. Marcel, ¿quieres que lea el resumen de la ponencia o vamos nomás? No, vamos derecho ahí con la presentación. Mi agradecimiento a todos ustedes, al instituto, por esta invitación, a los que están presentes, que están destinando un día viernes 5 de la tarde estar conectado para escuchar cuestiones de didáctica de la matemática, así que mi agradecimiento y bueno, para mí es un lujo poder compartir con ustedes. Bueno, vamos a ver, compartimos y que... Uh, bueno, ahí se estaría viendo, ¿verdad? La presentación, sí. Sí, se ve muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces con esta presentación que está titulada así, leer, escribir y argumentar. Ahí quedó, ahí va a quedar. Yo no voy a poder manejar el audio de los demás colegas, pero eso va a pasar siempre, es normal cuando estamos así que se interrumpa. Les cuento lo que vamos a ver en estos instantes, que es leer, escribir y argumentar en matemática. Y el recorrido propuesto, les quiero contar cuestiones del contexto y puntos de partida. Ese contexto quiero hacer una reflexión primero es, ¿qué hacemos en las clases de matemática? ¿O cómo concebimos la matemática como para pensarla en el contexto del Congreso? Decir,
¿A qué aludimos con leer, escribir y argumentar? Quiero tomarme unos minutos para comentarles muy rápidamente algunos currículos de matemática de Latinoamérica. Voy a empezar con el de Argentina, pero quiero tomar muy rápidamente qué dicen los currículos de algunos países de Latinoamérica y hacer una lectura fina diciendo qué matemática está de fondo para empezar a verificar, chequear contra las concepciones que nosotros tenemos. Y esta idea de, cuando estamos viendo de lectura y escritura en matemática, la tengo que estar vinculando a procesos de enseñanza, procesos de evaluación, y hay veces a través de las evaluaciones vemos estos procesos de comunicación y de escritura. Lo voy a estar atravesando todo con educación matemática, aunque no sea así muy explícito, no les voy a estar contando de líneas o enfoques o autores, pero me voy a estar apoyando en ellos. Les cuento algunas experiencias y consideraciones, básicamente pensadas para la clase de matemática, y me quiero centrar en lo que es la lectura, lo que es la escritura, lo que es la argumentación, y hacia el final unas reflexiones y quiero el intercambio con ustedes, que me parece que es lo más rico y más importante. Me voy con una cuestión que para mí es importante para entender qué rol va a tener la lectura y la escritura en la clase de matemática, en cómo pensamos nuestras clases. Y acá les cuento concepciones personales. Yo, por ejemplo, cuando elegí el profesorado de matemática, me encantó de mis profesores que yo tenía en la escuela secundaria, que se ubicaban más o menos como lo que están en la figura en blanco y negro hacia la izquierda, donde yo repetía grandes cantidades de ejercicios, no me importaba para qué, pero había que hacer muchos ejercicios, suprimir paréntesis, corchetes, ya, resolver ecuaciones, largas listas. Esa idea aún subsiste de pensar, muchas veces eso que nos gustó de matemáticas, el modelo que nosotros trasladamos a las clases, y pensamos casualmente que eso es la matemática, es hacer reglas, procedimientos, aprenderse las rutinas, cuentas que a lo mejor en mi vida ocurren en la realidad, pero a mis estudiantes sí se los pedimos, ¿no? Les pedimos, no, centrado en procedimiento, usted racionalice esto, calcule, simplifique una expresión polinómica y le ponemos un polinomio de grado 7 con un polinomio de grado 3 y donde tenga que aplicar regla de Ruffini, Gauss, y las raíces ni siquiera son enteras, sino les ponemos racionales como para que renieguen. Y habría que pensar si eso efectivamente son las matemáticas, o una mirada como la que está hacia la derecha, donde ya tengo la inclusión de las tecnologías, aunque no se pueda ver allí, pero empieza a aparecer otro rol, ya deja de ser el rol, el profesor es el que enseña y el alumno aprende viendo lo que hace el profesor. Esto es lo que nosotros le llamamos las creencias que tenemos sobre las matemáticas. O sea, esta creencia que yo tengo de cómo es la matemática va a impregnar el modo en que enseñamos y aprendemos, y obviamente que allí va a estar centrado, si yo la concibo como reglas y procedimientos, difícilmente tenga cabida la lectura, la escritura y la argumentación. Y obviamente las evaluaciones van a ser evaluaciones de producto. Voy a estar enamorado hasta de las evaluaciones múltiple choice, de correcciones automáticas, porque están centradas en un número, en un resultado. Pero eso es el panorama general que tenemos de las clases. Y quiero decir qué cosas no son para mí matemáticas hoy en día y me quiero apoyar con los diseños curriculares y por eso se los quiero presentar. Por ejemplo, uno mira en internet y busca una clase de matemáticas y se podría imaginar así, una clase así que uno diría espantosa, donde alguien está escribiendo, donde se parte de lo general a lo particular. Habrán visto estas clases que cuando estamos enseñando un contenido, empezamos con las definiciones casi de entrada, y si nos damos vuelta y vemos la cara de horror de los estudiantes, les decimos, tranquilo, tranquilo, que ya vamos a hacer muchos ejemplos que ustedes lo van a entender. De alguna manera somos conscientes que de lo general a lo particular no es el modo en que aprendemos, pero es el modo en que aparecen en los libros de texto. Pero también debo ser reflexivo que los libros de texto, hablando de lectura y de escritura, lo escriben personas con intereses editoriales, no necesariamente de didáctica de la matemática. Hay un interés de publicación, hay un interés económico de fondo, entonces saben ser escritos por matemáticos puros, pensados para la enseñanza de la matemática. Y acá hay que hacer distinciones entre lo que es la enseñanza de la matemática y lo que es la matemática como ciencia pura. Entonces, esto para mí, para nada es
ni tampoco, no solo yo, sino para nada está avalado por los diseños curriculares, las tendencias actuales en didáctica de la matemática. Cualquier línea o enfoque de didáctica de la matemática no avalaría esta enseñanza que está muy arraigada en nosotros y que subsiste, ¿no? Y que prescinde de lectura, escritura y argumentación en matemática. Si buscamos en internet fotos y le ponemos matemática así nada más, aparecen esas imágenes. Y cuando uno mira, no se ve texto, se ve números. Esta idea de, si lo leemos a Adrián Paenza cuando dice qué es la matemática, es la definición que tenían siglos antes de Cristo. O sea, la idea de es la ciencia de los números, cuando la matemática no es ciencia de números, es ciencia de modelos, que es muy diferente a números. Pero entonces pensar esta idea, es más, es frecuente que las personas digan, no, no me pidas que yo escriba porque yo soy matemático. Los de matemática no escribimos mucho, somos más lógicos, lo cual no es cierto. Y entonces los invito a pasar ahora a ver un poco los diseños curriculares antes de empezar a ver algunas propuestas de lectura, escritura y cómo se mira la clase de matemática de otra manera. Si vamos al Marco Nacional para la Mejora del Aprendizaje en Matemática de Argentina, cuando pregunta qué matemáticas aprender hoy, habla, eso que está subrayadito ahí en negro, aplicaciones en situaciones cotidianas. Me habla de comprender si es conveniente una oferta o promoción de venta de un producto, transitar barrios o ciudades desconocidas, recalcular ingredientes de una receta, interpretar resultados de análisis médicos. Cuando yo empiezo a decir interpretar resultados de análisis médicos, esto tengo que estar pensando que no son realidades falseadas y manipuladas. Estos clásicos ejercicios que damos en la clase, que lo único que tienen la intención es hacer una cuenta en matemática, sino es una matemática pensada para la vida, para que me sirva, no pensada para la escuela, sino que me sirva para ser crítico. Y si sigo avanzando, acá tienen muchas más cosas, no las vamos a ver, pero me pide la idea de tener una actitud crítica ante las informaciones presentadas en los medios de comunicación, en formatos de cifras o gráfico, cuestionarme, ser escéptico de lo que aparece, es decir, esto que se está publicando, que me dice que el 82% de las personas están bajo ciertas condiciones. ¿Cómo se hizo? ¿Qué muestreo se tomó si lo miro desde el punto de vista estadístico? Si lo miro en estos procesos, voy a entrar en dos de ellos, esta idea de menos es más, saberes indispensables, esto me dice menor cantidad de contenidos pero con mayor profundidad. Y la idea de saberes indispensables es pensar qué contenido es realmente importante y valioso para que lo trabaje mi estudiante. Esta idea de una matemática más interdisciplinaria, y si es interdisciplinaria, tendré que leer y mirarlo de las otras ciencias, no solo el profesor, sino el estudiante. Y hay unos procesos que a mí me gustan, que están en este marco, que no es solo la resolución de problemas, sino la comunicación y el proceso de comunicación que me lleva a argumentar, validar, justificar, me lleva a escribir en matemática. El pensamiento crítico, que es empezar a analizar la información que tengo a la vuelta. La capacidad de aprender a aprender, el compromiso y responsabilidad, el trabajo con otros. Todo esto enmarcado en competencias digitales que hay que trabajar con los estudiantes y proyectos interdisciplinarios. De acá me voy a recuperar la idea de comunicación, porque es afín a este congreso en términos de lectura, escritura y argumentación y el título que le estoy dando a esta comunicación. Hagamos ahora un paseo rápido por diferentes diseños curriculares. Nos pasamos para el de, no lo vamos a leer en detalle, sino me voy a quedar con algunas palabras claves. Me voy a Colombia, los estándares básicos de competencias, y me habla formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias, de las matemáticas mismas. Me involucra de alguna manera lectura, entender lo que pasa con esas otras ciencias y lo que pasa en la vida cotidiana. Me habla de formular distintos problemas, posibles preguntas y posibles respuestas. Eso va más allá de resolver un problema. Toda la idea de invención en problemas en matemática es todo un área de investigación. Me habla de formular argumentos constantemente, o sea, no es la idea de lleguemos a un resultado. Me habla de procesos fundamentales, donde entre esos procesos fundamentales está la modelización en matemática, que me obliga a la lectura, a mirar la realidad, a hacer recortes, a justificar. En particular, entre esos procesos está comunicar. Entonces, tengo comunicar, tengo la resolución de problemas, la formulación de problemas,
la invención de problemas, la reformulación de problemas como procesos importantes que me van a llevar a la lectura y a la escritura. Nos vamos a Brasil y parte del que está en Brasil, lo traducimos, me habla, vamos a mirar lo que está así remarcado en colores, visión integrada de las matemáticas aplicadas a la realidad en diferentes contextos, vivencias cotidianas de los estudiantes de secundaria, proyectos de bienestar de sus pueblos. Eso me obliga a la lectura, a leer información y a ser crítico de lo que encuentro en los medios. Me voy al de Costa Rica y en el Costa Rica me dice, aquí me habla cosas importantes, los problemas reales que aparecen en los entornos físicos y socioculturales, usar o aplicar las matemáticas dentro de contextos reales, bien seleccionados, y bueno, y da las bondades que esto tiene, la modelización como un proceso fuerte, la idea de modelización voy a estar pensando en cosas que me acontecen a mi alrededor y trato de explicarlas desde el punto de vista matemático. Entonces, eso está marcado como importante. Me habla de problemas que emergen en contextos de ser diversos, me habla una situación de salud en el país, asuntos económicos, ambientales, culturales, entonces me obliga a la lectura y esa lectura aparece en la clase de matemáticas. Nos vamos a México y en México me habla alguna cuestión de esta naturaleza. Autenticidad de los contextos es crucial. Fenómeno de las ciencias naturales o sociales, cuestiones de la vida cotidiana, algo que resulte significativo, esta idea de decir, prepararlos para la vida, algo que sea significativo para tu entorno. Me marca más cosas, me habla de la formación ciudadana para el fortalecimiento de la lectura y la escritura, porque privilegia la comunicación. Mira, ahí tenemos una cuestión interdisciplinaria, nos habla de lectura, nos habla de escritura, nos habla de comunicación en un mismo diseño curricular. Nos vamos al de Perú. Si vemos el de Perú, me habla plantear y resolver problemas, donde uno no conoce de antemano las estrategias de resolución. Problemas que resuelvan los estudiantes pueden ser planteados por ellos mismos o por el docente. Esta idea de resolución, formulación, invención, reformulación que me obliga a procesos de escritura y de argumentación. Nos vamos al Ecuador, por ejemplo. Y en Ecuador miramos algunos detalles. Aprendizaje significativo cuando resuelve problemas de la vida real. Me obliga a la lectura. Hago la distinción que problemas de la vida real significa problemas de la vida real, no el problema de la realidad falseada y manipulada. ¿Cuál es la realidad falseada y manipulada? Lo mando me invento el problema que tengo un cantero cuadrado, un cantero circular, un cantero rectangular y quiero ponerle plantitas a la vuelta. Eso no es un problema de la realidad, es una realidad falseada y manipulada. Eso solo para sacar cuentas. Un problema de la realidad es empezar a preguntarme dónde uso este contenido en la realidad. Estoy trabajando con proporcionalidades, no pongo el sapito que salta tal cosa, que uno dice, nadie mide el sapo lo que está saltando. ¿Cuáles son los problemas reales que yo podría trabajar con este contenido? Y tenemos muchos de ellos. Hoy podríamos ver la idea de argumentaciones, lo que es comunicación, modelización de la realidad, de nuevo, que lo veo de manera interdisciplinaria, me aparece la resolución, la formulación, la invención y la reformulación de problemas. Algunos puntos de partida para empezar a mirar entonces ahora algunas experiencias de la idea de lectura, escritura y argumentación. Como punto de partida en mis clases debería estar pensando qué quiero que mis estudiantes aprendan. Pero ligado a eso es, ¿tengo en cuenta lo que están estudiando? Porque si estoy pensando que tienen que ser de interés para los estudiantes, no es lo mismo estar enseñando para una orientación de ciencias sociales que para una orientación de ciencias naturales, para una orientación de gestión. No es lo mismo estar enseñando en una tecnicatura en administración, en una tecnicatura en bromatología, estar enseñando en una ingeniería. Entonces debiera tener presente esos contextos porque deben ser significativos para ellos. Pero más importante ahí es, ¿por qué es necesario que aprendan ese contenido que quiero enseñar? ¿Y qué problemas resuelve? Pero estos problemas genuinos de la realidad que hablan todos los diseños curriculares. ¿Y qué contextos le dan sentido y significado a eso? Y acá lo remarco, los problemas, y eso es lo más importante, problemas genuinos. Con este marco, entonces, ahora les cuento
algunos recursos y dispositivos muy rápidamente, para que vean dónde se promueve y por qué es importante promover la lectura, la escritura y la argumentación. Es necesario aprender a trabajar en grupos, más allá que es uno de los procesos que en el caso de Argentina están marcados por el marco nacional. Aprendemos a trabajar con nosotros y entonces eso es necesario que lo trabajemos hasta desde la hora de matemáticas. Los procesos de escritura y de comunicación hoy en día lo puedo ver hasta en documentos compartidos. No hay problema que sea el trabajo con otros, donde debo empezar a asignar roles para un proyecto en particular, pero eso significa que estoy trabajando con un problema que sea genuino, algo que amerite trabajar en grupo, no la resolución mecánica de alguna técnica que enseñé previamente. Entonces ahí está el proceso de comunicación. Pero si tengo que estar trabajando con problemas reales, hay que leer en internet, hay que buscar información y hay que enseñar a que las personas no hagan plagio. ¿Qué significa plagio? Y que copio lo que encuentro en internet, diciendo, esto lo encontré en internet, pero en internet cítalo, porque además no solo que lo tengo que estar citando, me lleva a un pensamiento crítico, es quién lo está diciendo. ¿Quién? Porque si encuentro algo que para mí es tan maravilloso lo que está diciendo y ni siquiera está aclarado el autor y el año en un blog, me lo tengo que cuestionar. Eso es tener pensamiento crítico. Mirá qué buena que es la idea que está allí, que el que lo escribió ni siquiera dice cuál es su nombre, cuando eso no ocurre. Entonces, debo citar adecuadamente, no me debo apropiar de las ideas de los otros, y eso pasa en muchos de los problemas cuando trabajamos con problemas genuinos de matemática. Quiero trabajar controles de alcoholemia en mi lugar. ¿Qué es lo que dicen los sistemas? ¿Qué es un control que me dice tolerancia cero? ¿Cuáles son las provincias? ¿Cuáles son los reglamentos, por ejemplo, si lo quiero trabajar de esa manera? Quiero trabajar con índices de precios, índices o índice de desarrollo humano, niveles de pobreza. Puedo trabajarlo dentro de la clase, me lleva a leer. Y asociado a esto están los videos como un recurso donde uno puede ver las personas cómo van a leer, escribir y comunicar. Y pongo el símbolo de TikTok porque la idea de hacer un video corto, como un video educativo para que alguien presente una idea, no es menor. Si a mí me dicen, mira, tenés que contar, hablar sin tiempo, bueno, no hay problema, no mido lo que voy a decir. Si a mí me dicen lo tenés que decir en 3 minutos, debo mirar qué es lo importante, cómo voy a impactar. Tengo que armarme un libreto antes para decirlo en 3 minutos a una idea principal que resume un proyecto trabajado con un grupo. Esto es también aprender a aprender. Y las ideas de las evaluaciones, que les quiero contar también, los Corrubric. Corrubrics es un complemento de Google que uno lo puede usar, donde ya la responsabilidad de evaluar no es del profesor, sino también es de los estudiantes. Evalúo a otros y entonces al evaluar a otros empiezo a tener pensamiento crítico. Ya no pasa con solo decir, saber si está bien lo que yo hice, sino empezar a mirar si lo que hizo otro es adecuado. Y quiero tomar estas dos cuestiones como fundamentales en los procesos de lectura y escritura. La imagen de arriba es decir, bueno, que alguien expone oralmente sin tiempo, tipo lección oral, y otra cosa muy distinta es armate un video muy corto donde necesito tener un guión, necesito pensar cómo decir, necesito ensayarlo, porque al hacer eso se van a afianzar muchas cosas que nosotros queremos dentro de matemática y procesos que son relevantes, más allá de la mecanización o algún argumento. Un proceso de escritura que no tiene que faltar dentro de la clase de matemáticas son las narrativas pedagógicas. ¿Y qué es una narrativa pedagógica? Y acá ni siquiera estoy colocando el ejemplo de un problema de modelización, sino un simple problema. Enseñar que mis estudiantes aprendan a justificar y argumentar. O sea, el foco es argumentar. Entonces, a través de ese proceso de comunicación que voy a tener de una situación problema, tiene que desplegarse escrituras. Y ahí, en esas escrituras, puedo ver muchas cosas. Voy a ver los conceptos, las propiedades, los procedimientos, argumentos, tipos de lenguaje y cómo los articula. Hay veces un resultado puede estar bien numéricamente, pero toda la interpretación que estoy haciendo no es adecuada. Las gráficas, los ejes, cómo los estoy colocando,
el modo en que escribo y comunico objetos matemáticos. En educación matemática eso les llamamos configuraciones cognitivas, que lo desprendemos del modo en que un estudiante escribe y argumenta. Hay veces uno dice, pero narrativas, ¿narrativas de qué? O sea, ¿cómo voy a lograr que un estudiante aprenda a escribir? Y acá me gusta una frase de Steve Jobs cuando dice, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Les cuento ejemplos de lo que hacemos en nuestro entorno para que los estudiantes escriban. Son trabajos que les pedimos y les decimos, elegite algún problema que muestra que sabes mucho de, no sé, el tema que estás viendo. Estás viendo proporcionalidad, estás viendo qué cosa. Yo debo elegir un problema y debo mostrar que sé mucho sobre ese tema. Pero eso me obliga no solo a la resolución de un problema, sino a formularme nuevas preguntas, inventar cosas más allá que están de ese problema o reformular algunas cosas, porque en esa reformulación, en esa invención, pongo en juego otros objetos. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si otro? Eso es algo que uno trabaja dentro de la clase y es el modo en que comprendemos las ideas y nos ayuda a comprender dentro de matemáticas. También podría ser el problema que tiene más de una estrategia de resolución. Entonces ahora la narrativa tiene que estar centrada en cuáles son, al menos contame, de dos maneras diferentes que se podría resolver ese problema. Y lo puedo pensar desde un marco algebraico, desde un marco numérico, desde funciones, pero eso significa que en la clase tenemos una concepción de que los problemas no se resuelven de una única manera, sino que tengo diferentes estrategias. O podría ser el problema que tuve más dificultades para realizarlo y no llegué a la respuesta. Contame todo lo que hiciste. Esto que a veces uno dice, yo renegué mucho con el problema, bueno, contalo. Eso es porque lo que me va a interesar es el proceso que vos haces de ver hasta dónde llegaste, cuáles fueron tus bloqueos. Quiero poner con cuestiones de las evaluaciones esto de las voces y voy a tomar parte, en mi caso voy a tomar el Ministerio de Educación de Córdoba, el diseño curricular dice propiciar instancias de auto y coevaluación. Generará oportunidades para el desarrollo de procesos metacognitivos y la apropiación de aprendizajes vinculados con la capacidad de pensamiento crítico. Por otro lado, instrumentar el trabajo con portafolios permitirá tanto a los estudiantes como al docente abordar a partir de evidencias de aprendizaje los aspectos procesuales de la evaluación. ¿Cómo sería esto? Les voy a contar así un desarrollo reciente que tenemos. Este es un trabajo que venimos haciendo y lo hacemos a través de Corrubrics, es un complemento que uno lo asocia desde las hojas de Google. Definimos las rúbricas con los estudiantes. Esto fue el 20 de septiembre y les pedimos que hacia el 1 de noviembre tienen que presentar el trabajo. Básicamente lo que tienen que hacer es elegir un problema que muestre que saben sobre un determinado tema y se tienen que hacer nuevas preguntas. Todo esto tiene que ser un escrito y un video corto que lo establecimos con tiempo. Ellos, en este caso particular, establecieron 10 minutos máximo. El grupo de categorías a ser evaluados fue algo que lo definimos con ellos. La idea de explicación en el video, contenido teórico del video, la presentación, el desarrollo del problema, la invención de preguntas y puntos de vista y la ponderación que le dábamos a ello. Lo estamos construyendo porque como están avanzando en hacer sus primeros escritos para luego producir el video, la grilla esta rúbrica la construimos con ellos. Cosas que sepan qué es un nivel experto, qué es un nivel muy bueno. Entonces vamos colocando estas cosas. ¿Qué sería la explicación en el video? Bueno, que sea fluida, segura y dinámica, que no se detecta lectura de los conceptos, que se usan términos matemáticos y económicos apropiados, con excelentes interpretaciones y análisis, porque tenían cosas económicas. Esta es una orientación de gestión. Entonces, esto participa el estudiante y les pedimos cosas, cuidar la ortografía y la gramática en los comentarios, recuperar tanto aspectos positivos como aquellos que deben mejorarse y autoevaluarse después de evaluar todos los trabajos. Miremos lo que se pone en juego cuando yo tengo que estar mirando el trabajo de otros compañeros. Tengo que darme cuenta si cumple con todo esto, si lo que está presentando y cada uno para uno son diferentes. No es que todos eligen el mismo problema.
Voy a tomarles como voces algo que hicimos en junio de este año. Era un trabajo sobre inversiones, que había que hacer un análisis. Si uno tuviese unos 500.000 pesos, habíamos definido ese dinero el año pasado, ¿cuál habría sido la mejor inversión que uno podría haber hecho con ese dinero para no haber perdido? Y lo tenían que hacer en un video. Y entonces aparecen estos comentarios. No vamos a leerlos a todos, pero por ejemplo, eran las categorías que ellos habían colocado. Esto era para un video. Originalidad y creatividad. El video es realmente muy creativo, original, sale fuera de lo común. Aspectos técnicos, muy buena oratoria, adecuada a la música. Me gustaron las imágenes que hay, videos cortos. Por momentos la música de fondo estaba muy alta. Contenido, muy clara la exposición de las dos inversiones que consideraron. Me hubiera gustado un poco más de explicación acerca de las distintas opciones de inversión. Me pareció innecesaria la explicación. Entonces se explayan, escriben. Este sería otro. Vamos a ver la cuestión de contenidos. Es un poco letárgico al comienzo, pero al correr los segundos se vuelve más entretenido. Si bien utiliza una buena introducción, cuando llegó el momento de exponer con datos fehacientes la conclusión, no queda muy claro el porqué de que esa sea la mejor opción. O este otro, cuando dice, hubo un desarrollo excelente, pero da la sensación que se mantienen en un esquema de análisis a futuro por la seguridad y moderación que se plantea en las inversiones, sacrificando el objetivo planteado en la consigna que era analizar las posibilidades de inversión. Entonces se vuelven críticos y aprenden a escribir dentro de la hora de matemática, analizan inversiones en este caso. Los procesos de los videos se pueden ver, no vamos a mirar alguno de los videos, pero puedo ver a través de los videos cómo comunican de manera oral. Tuvieron que armar libretos antes para decirlo. Esto no lo graban por primera vez, porque están acotados en tiempo cuando eligen un problema, por ejemplo. Elegí un problema que muestra que sabes muchas cosas, o este otro, por ejemplo. Entonces son diferentes estilos, cada uno aprende a comunicarlo y decir las cosas de manera diferente, más formales, menos formales, con más tablas, lo explican, menos, más, pero uno puede ver un proceso de escritura y después cuando uno mira lo que adquirieron los alumnos fue mucho más significativo que haber hecho simples cuentas. Otra cosa que uno dice, ¿y dónde más los puedo hacer que lean, escriban? Los trabajos prácticos, por ejemplo. Habitualmente, en nuestro sistema formalista, los trabajos prácticos lo que hacíamos eran, los estudiantes dicen, ¿dónde están las respuestas? Quiero que me des las respuestas. ¿Por qué dar las respuestas? ¿Por qué no armas un documento colaborativo y que entre todos coloquen cuáles son las respuestas? Le puedes decir, bueno, ¿cómo pueden participar? Incluyendo respuesta a los problemas del práctico, complementando la información que brindó otra persona, refutando la resolución que hizo otra persona. ¿Y escriben? Sí, escriben. Entonces, esto es el foco que les pedimos y aparecen escritos ante determinados problemas del trabajo práctico y se comentan y se refutan. No estoy de acuerdo. Obviamente que el diseño de la actividad y el problema debe dar lugar a que uno discuta y no sea solo un número, sino que estos problemas que ameriten el trabajo en la clase. Entonces se ponen en juego toda esta idea de resolución de problemas, comunicación, el trabajo con otros, el pensamiento crítico, aprender a aprender, compromiso y responsabilidad, el manejo de competencias digitales, entre otros. O los foros de discusión hoy en día cuando estamos en la virtualidad. Pero acá hay que elegir buenas preguntas. Acá no es para leer el texto. Acá es preguntas que aparecían en las clases, dudas que aparecen, entonces ahora les decimos, estas desarrollalas en el foro, pero tenés algún criterio, vas a tener que tomar alguno y vas a tener que refutar o complementar lo que dice otro compañero. No se trata de solo participar dando una respuesta, no, complementar lo de un compañero y colocate tu opinión también al respecto. Y después atende a las observaciones que te hizo un compañero. Entonces, hay lectura, hay escritura, hay argumentación. Y uno puede ver los trabajos de los estudiantes que escriben, se refutan cosas, ahí se complementando lo que redacta mi compañera, anexo información sobre esperanza matemática, y entonces van contando cosas. Y ya para cerrar, porque lo que quiero es debatir, para no ocupar unos 45 minutos de exposición, sino que quiero escucharlos a ustedes, existen diferentes dispositivos que permiten promover la lectura, escritura y argumentación en matemática y eso está presente en todos los diseños curriculares. Por eso les quería mostrar de otros países algo que no es solo de Argentina, sino que es una tendencia que uno está viendo.
Lo que ocurre es que los profesores no consiguen que se pueda trabajar a través de otros formatos que no sean los tradicionales. La clásica cuenta, repetición de ejercicios, que uno podría encontrar muchas explicaciones de por medio. Es que después el profesor del año siguiente dicen que no saben nada, entonces los entreno para el profesor del año siguiente. O los entreno porque van a ingresar a tal universidad que les toma un curso de ingreso que estuvo a cargo de principiantes de profesor, ayudantes, hay veces son estudiantes que ni siquiera son profesores, y entonces replican modelos, les toman ejercicios combinados, o factorizaciones de polinomios, y entonces cambio mi foco en la clase. Entreno a mis estudiantes para eso, en lugar de pensar que si le doy capacidades de aprender a aprender, de tener una mirada mucho más amplia dentro de la matemática, de ser críticos, de leer, de escribir, de argumentar, esas cosas triviales las encuentro. Hoy en día no tiene sentido si enseñamos a veces una determinada técnica y la queremos retomar al año siguiente, tampoco se la acuerdan, y el año siguiente tampoco se la acuerdan, pero tienen la capacidad de aprender a aprender. ¿Querés una técnica? Búscala en YouTube. ¿No te acordás cómo se aplica la regla de Ruffini que te la enseñaron en un momento? Tenés formas de buscarlo. Buscarlo el profe Alex, el profe Julio, cualquiera. En técnicas aparecen un montón dentro de Internet. Pero en la clase de matemáticas, llévate otras cosas. La idea de lectura, escritura y argumentación, que es mucho más valioso. Lo cierto es que a veces los procesos de comunicación y argumentación generan inseguridad en los profesores porque referidos a la gestión de tiempo. Esto me va a llevar mucho tiempo, no voy a poder avanzar en el programa, y a veces es avanzar en técnicas y rutinas. Y hay veces ante la validez de los mismos, porque si me da la sensación que si yo me centro en escritura, comunicación y argumentación, no estoy dando matemática ante los ojos de los colegas y de los padres y de los estudiantes, como diciendo, ¿y este qué está dando? ¿Literatura en la hora de matemática? ¿Por qué no les hace hacer cuentas? ¿Por qué no les hace hacer rutinas, que es lo que se espera dentro de matemática? Bueno, gracias de mi parte, y ahora sí, dejo de compartir, quiero verlos, escucharlos. Muchas gracias, Marcel, muy claro el planteo. Ahora veo que hay en el chat y voy compartiendo igualmente. Pueden abrir el micrófono y hacer preguntas. Sí, exacto. Está permitido disentir, comentar, complementar. Todo es válido. Exactamente. Todo lo que sea posible y que enriquezca. Bueno. Muy bien. Si querés, Lore, y preguntemos si alguien quiere tomar la palabra. A ver, si quiero tomo algunas de las que están acá en el chat, a ver, porque hay algunas cosas en el chat para que no nos olvidemos. A ver, que están acá. Vale, yo te iba a leer, pero si querés leerlo vos. Bueno, acá dice Dayana, qué importante es hacer reflexionar a los estudiantes sobre los que han aprendido, teniendo en cuenta las conjeturas que ellos mismos van construyendo, tal cual. Esos son los sistemas de autocontrol. Si mi estudiante está levantando la mano y me está diciendo, ¿da 44? Como esperando que el profesor sea tipo doctor Google. Sí, da 44. Es que no les estoy enseñando a aprender. No les estoy enseñando a ver mecanismos de autocontrol. ¿Cómo me daría cuenta que 44 es la respuesta de este ejercicio, por ejemplo? Entonces, no puede ser que solo veo si está bien si miro el final del libro y coincide con la respuesta, y hay veces estos alumnos que entran en pánico porque no les coincidió, y hay veces hay un error en la respuesta del profe, cualquiera, eso no suele ocurrir. Luego, bueno, acá están las preguntas. Carla Sáenz dice, cuando cita a Stephen Hobbes, me recordó a... ay, no alcanzo a leer bien. Lo leo yo, profe. Perdón. ¿Lo leo yo? Dale, Carla. Dale, animate y preguntale directamente. Bueno, buenas tardes. Me recordó, permanente sucede en nuestra biología. ¿Cómo ayudamos a nuestros alumnos y cómo nos ayudan nuestros profesores cuando somos chicos y no podemos integrar la matemática dividida en 5 años, por ejemplo, cuando en realidad es la misma matemática? Eso es tan cierto. Toda esta fragmentación y compartamentalización que enseñamos dentro de la matemática, que
que la veo así como yuxtaposición de cosas, eso es tan cierto que es lo que pasa. Carlas dice, necesitamos responder las preguntas que nos hacen los alumnos y que no tienen que ver con los números, sino juntamente con, usted decía, con la utilidad. Es que la idea de necesitar responder las preguntas, esa es una postura en la cual pensamos que el profesor es el que tiene que tener todas las respuestas, y eso no es cierto. Porque si no, el día de mañana no vas a tener el profesor. Búscalo. Hay cosas que yo no me las sé, digo, o sea, no me las sé y no está mal que yo no me sé las cosas. No me tengo por qué saber, pero sé dónde buscarlas, que es totalmente distinto. Entonces, si en este momento me preguntas, ¿cuál es el índice de pobreza que tiene Uruguay? No lo sé, pero lo busco, lo busco. ¿Y qué pasaría? Y podría ser que me toque un contenido que no lo sé, pero no importa, lo vemos juntos. Solo que esta idea que tenemos está muy arraigada de el profesor enseña explicando y el alumno aprende escuchando al profesor. Eso no va más, pero no lo digo yo, no está en los diseños curriculares arraigado esta idea de la idea de aprender a aprender. ¿Cómo enamoramos al estudiante en lo que les estamos enseñando y guiando? Desde edades tempranas, trabaja con los contenidos que a él le interese. Si yo vengo con una realidad que el estudiante no le está interesando, y sí, es distinto. Además, dale participación. Una de las cosas que se hacen es la generación de problemas. Miremos en un problema, todo va a depender del contexto en lo cual estás. Supongamos que querés ver cómo varían a veces veo cuestiones de variación, algo simple, y veo que, ¿qué está ocurriendo? Porque quiero analizar si hay proporcionalidad o no. Fíjate, ¿qué ocurre cuando vos comprás? ¿Qué producto comprás habitualmente? Pero no el profesor que viene acartonado y que viene y te dice, hay un lugar que ofrecen una caja de leches vale tanto, 10 cajas de leche vale tanto. Pero ¿por qué le pusiste esto? ¿Cuál era el sentido de que vos traías la caja de leche y de esto? ¿Por qué no dejás que ellos propongan algo? ¿Qué compran habitualmente? ¿Qué vieron? Búscalo en internet. Solo que, claro, te pica porque vos decís, me van a aparecer como 30 cosas distintas. Bienvenido, pero el foco es el mismo. Es la idea ver si hay alguna cuestión de proporción, qué me conviene, qué no me conviene, porque a veces te dicen oferta. Por 3 te doy uno regalado, y bueno, y si yo llevara 6, 7, ¿qué esperaría? ¿Puedo aplicar proporcionalidad directa ahí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, cuestionas otras cosas. Y el alumno tiene participación dentro de la clase, siente que él es importante proponiendo problemas de lo que a él le pasa a su alrededor, y no el problema que lo traemos nosotros inventados. Maribel dice, todos los niños en 4º grado que se están alfabetizando y la verdad que cuesta muchísimo que les guste la matemática. ¿Qué estrategia me podría dar? No hay recetas dentro de matemáticas, porque uno puede agarrar y decir, uy, sí, yo hago de esto, a mí no me da resultado. No es cierto, no da receta, no hay receta, pero lo que sí es empezar a mirar, y acá nos cuesta y es un desafío para cualquiera. Miremos para qué enseñamos la matemática que estamos enseñando. ¿Qué utilidad tiene que no sea el acartonado que uno quiere, que hay veces el foco está en sacar reglas, problemas tan rutinarios, tan pocos desafiantes? Ahí hay que mirar. Hay muchas revistas hoy en día. Eso es la ventaja que no teníamos hace muchos años. Hoy en día todas las revistas están digitalizadas. Hay revistas de propuestas. Yo estoy viendo que mis alumnos se aburren ¿con cuál? Cuando le enseño tal contenido, bueno, fíjate qué es lo que hay que reportan al respecto, cuáles son las propuestas. Hay mucho. Hay que acceder a la literatura y no empezar a buscar, recomendame vos o mirar el libro de cuando yo fui a la primaria o el secundario, que no me va a estar sirviendo. Renzo dice, en caso de querer no realizar aprendizaje por repetición, ¿cuál sería el método más factible de enseñar las matemáticas? Es que en ningún lugar, yo te hago al revés, Renzo. Te invito a que vos veas qué publicación, qué diseño curricular fomenta la repetición. Y que digas, no, mira, repitiendo se desarrolla el pensamiento, se le abre la cabeza y todas esas cosas, esas sanatas que escuchamos por allí. Te invito a que busques un estudio serio que haya hecho eso,
que ha hecho, mira, estos alumnos solo repitiendo técnicas aprendieron a razonar, se volvieron críticos, aprenden a comunicar, aprenden a amar las matemáticas. Vas a ver que ninguno de ellos. Por alguna razón, todas las líneas de enseñanza del aprendizaje de matemática son constructivistas y critican a esos modelos repetitivos. Un modelo repetitivo que no te sirve de nada. ¿Para qué me sirve haber aplicado repetidamente cosas que a lo mejor ni siquiera existen, ni siquiera ocurren? Ayer teníamos una charla y estaba la doctora Mabel Rodríguez y ella decía que ella le llama la atención, ella hizo su doctorado en matemática pura y dentro de matemática pura y trabajó en convexidad, nunca hizo cuentas como la que nosotros a veces enseñamos en la escuela secundaria. Hay veces estamos viendo, me voy a ir a la universidad, análisis, y le decimos a los estudiantes, encontrar la derivada de orden tercero, de orden cuarto. ¿Vos te pusiste a pensar en qué momento te hace falta la derivada cuarta de algo? No. Es la lógica del profe que lo que le gusta es la rutina. Aplique, aplique. Otra cosa que hacemos, le enseño a alguien que está en ciencias económicas, me imagino el superior, no digo cosas a veces absurdas, y le enseño a un estudiante, dada una función horrorosa, cómo graficarla, cómo encontrar la asíntota vertical, la asíntota oblicua. Fíjate, ahora me voy a poner en lugar del contador. Y yo decido eso. El contador se recibió y él su preocupación es que le llegó una función de ingreso que ya viene dada, imposible que eso ocurra, y él su interés es cómo graficarla. Nunca pasa eso. Si empezás a mirar en el entorno del contador, tiene números y lo que tiene que hacer es pronosticar qué pasaría con las ventas dentro del mes que viene. Pero no le viene la función, sea la función de ingreso x cuadrado menos 5 sobre x cuadrado más 2 y calcúlele la asíntota vertical, la oblicua, concavidad, convexidad. Esa es cosa que pasó en la clase de matemática. Y eso es no pensar a quién la enseño. Me lo enseñaron a mí como profesor y entonces ahora yo voy a otro curso y enseño lo mismo. Frac, atención, te lo enseñaron a vos porque sos un profesor. Cuando vos vayas a enseñar a alguien que no es profesor, tenés que hacer la transposición de eso. ¿Vale la pena? ¿Qué es valioso? Y esto no tienen que creer en mí, sino buscar los diseños curriculares, el marco nacional cuando te dicen saberes indispensables, prioriza algo. Eso te lleva a que cuando estés mirando, por ejemplo, la planificación de primer año de escuela secundaria, sexto grado, no sé, el grado que yo miro, esto es lo que tengo que dar a lo largo de un año. Si yo no pudiera darlo porque se me acortaron, porque hay paros, porque hay feriados, ¿qué es lo valioso que debería llevarse el alumno? Y lo otro, le doy capacidad de aprender a aprender. Porque si no, cometo un error. ¿Cuál es el error? El profesor programó esto para primer año. El profesor que está en segundo año completa lo que no hizo el profesor de primero. El de tercero completa lo que no hizo el de primero o segundo. Llegaste al último año y estás con contenidos de tercer año y uno dice, ¿realmente viste lo valioso o te pusiste piloto automático repitiendo los contenidos? ¿Por qué no tuviste la capacidad de decir, esto es valioso que se lleve mi estudiante? El resto tiene capacidad, le doy capacidad de aprender a aprender. ¿Se lo piden alguna vez en la universidad? Porque no todos van a salir en la universidad, ni todos van a salir en matemática. Tiene la capacidad de leerlo, de buscarlo y entenderlo. Eso lo marcan los diseños curriculares. ¿Se puede enseñar y aprender matemáticas divirtiéndose? Sí. Hay de todo y hay reportes acá. Carlos dice, todo lo que usted dice es en teoría muy bueno, pero apagando la cámara nos encontramos con que la realidad, sí, eso sí, ocurre. Acá hay veces vamos a un curso y después ves dentro y en las escuelas y acá hay muchas cosas que podríamos hablar de lo que acontece dentro de la clase y de la formación de profesores y habría muchas cosas. Si vamos al caso, no todos se forman. En la clase de matemática vas a encontrar al que se formó como profe de matemática, al ingeniero agrónomo, al contador, cualquiera, y tomó el trabajo y replican modelos. Entonces, eso es difícil acá y en todos lados. Juan dice, ¿qué otros dispositivos permiten promover la lectura, escritura y argumentación en matemática? Bueno, todo el trabajo con proyectos.
Si buscas en internet, si te gusta el área de estadística, vas a ver todo lo que son proyectos o investigaciones en estadística de Carmen Batanero, vas a ver el texto de ella y cosas que son bien interesantes, y todo lo que es modelización en matemática. Vas a trabajar con proyectos interesantes, eso te lleva a leer, recortar cosas. Imagínate si vos te planteas, bueno, me dedico a criar pollos, y uno dice, bueno, ¿cómo debería, hasta qué tiempo los tendría que soportar a los pollos para que me sea rentable? Y me lleva a mirar qué raza de pollo, qué vas a estar colocando, cuánto vas a estar gastando en comida. Simplifica el problema, mira solamente un pollo, ¿dónde lo vas a colocar? Y ahí hay mucho, y en la red vas a encontrar mucho. Belén, compartir una experiencia áulica, sí, lo podés contar, ningún problema. Orlando dice, ¿cree que cambiar la forma de enseñar la matemática implica también un cambio en el proyecto curricular del docente? ¿Está dotarlo de más herramientas, como por ejemplo, que didáctica de la matemática tenga más carga horaria a lo largo de la carrera? Sí, lo que pasa es que la idea del proyecto curricular, nosotros estamos hablando del profesor, cómo debería ser, todo eso está escrito, digo, está escrito, los invito a que miren los diseños curriculares, lo que dicen a nivel nacional, la formación de profesores. En este mismo congreso van a escuchar gente que van a estar hablando al respecto. Lo que ocurre es que nosotros pensamos que la realidad es la que a mí me formaron, que todo es cómo me formaron, y eso es el sistema de creencia de los profesores, y nos cuesta muchísimo desterrar esa idea de que se enseñe de una manera diferente. Eso es tremendo con los profesores, porque uno puede decir, sí, esto está muy lindo toda esta charla, pero como hace un rato decía, no me acuerdo si era Carla, apago la cámara y ahora voy al aula y dicen, déjenme de joder, yo voy a estar enseñando con esto, porque para mí lo importante es que el alumno aprenda a resolver las ecuaciones, eso es lo importante, porque el del año que viene lo va a matar cuando llegue acá, claro, porque entonces lo preparo para el profe del año que viene, el matemático ortodoxo siglo XVII, que lo tengo dando clase en cuarto, que le pide ejercicios combinados, que se queja que el alumno no sabe nada, que no sabe dividir, que no sabe sumar, y entonces de nuevo empieza la misma lógica, les empieza a ver operaciones con números reales, cómo se suman, cómo se restan las propiedades, cuando ninguno de nosotros vamos a un bar y nos dicen, mira, la cuenta salió 1780, somos 4, y agarramos rápidamente el celular, pero el estudiante no sabe sumar, no sabe restar, y si yo quiero, podría agarrar a todos los profesores y veríamos cuánto no sabemos los profesores y no solo los estudiantes. Pero la idea es, ¿era valioso que le esté enseñando a lápiz y papel a hacer la cuenta, la racionalización con números? Yo decido, el tiempo vale oro, y yo decido comerme 2 meses de repasar operaciones y propiedades con los números reales. ¿Y qué dejé de dar con eso? Porque para colmo lo solucioné, la técnica del machaque no funciona. O sea, esto no lo digo yo, no funciona. El del año siguiente lo va a volver a agarrar y no va a saber tampoco cómo se opera con los números reales, porque no fue significativo para él. Lo vio solo para aprobar. Eso va a pasar siempre. Bueno, ¿cómo podemos fomentar el aprendizaje hacia los alumnos? Ahí te invito a hacer larga ahí la respuesta, pero te invito a que mires los diseños curriculares que tienen estrategias de cómo debería trabajar el profesor. Casi todos, al menos los que yo conozco de Argentina, tienen todos esos detalles, más que nuestro diseño curricular tiene perfume francés, que uno lo mira y huele así, es teoría de situaciones, entonces los contenidos emergen. ¿Cuál es la diferencia para usted entre las palabras demostración y argumentación en matemáticas? No, son distintos. La idea de demostración está asociada, lo podés ver, demostración o validación, lo puedo estar viendo a través de una conjetura. Yo lo que quiero hacer es, con una conjetura, lo que quiero hacer es demostrarla con un rigor, si la veo más matemático, validarla con un rigor que se lo permito al alumno diciendo, no tiene la rigurosidad matemática, pero convence a otros. Y la idea de argumentación es justificar por qué hago tales cosas. Tomo decisiones y empiezo a decir, tomo acá, y vengo haciendo algo y empiezo a decir, y veo esto que voy a aplicar proporcionalidad directa. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque veo, tengo que justificarlo, no tengo que demostrarlo. Y porque
entre las magnitudes son proporcionales. ¿Y cómo me doy cuenta que son proporcionales? ¿Y cuáles son las magnitudes que intervienen? Ah, esta y esta. ¿Y dónde ves la proporcionalidad? Y si hago la división entre esto y esto de acá, me queda una constante. Esa es la constante de proporcionalidad. Por eso puedo decir que son proporcionales. Todo eso es una argumentación. Una argumentación en matemáticas se apoya en un concepto, en una propiedad o en algún procedimiento. Mi hija siempre me dice, mi maestra me enseñó distinto de lo que vos me enseñaste, da el mismo resultado. Sí, tiene que aprender que las cosas se resuelven de diferentes maneras. Así te pasa en la vida. Y eso debes trabajarlo dentro de la clase, aprender a ver diferentes estrategias. Les habrá pasado a los estudiantes que tienen esa incapacidad de ver el desarrollo de otro. Eso es una competencia que hay que desarrollar. Cuando alguien está desarrollando un problema, saben levantar la mano y dicen, yo lo tengo distinto. Uno dice, hijito de Dios, espera que termine tu compañero, trata de entender la idea de otro, porque el día de mañana va a pasar eso, vas a tener que entender las ideas de otros cuando estés trabajando. No sé quién habla. Ahí, Marcel, que muchas veces pasa que si uno le enseña a resolver un problema de distintas formas, es como que los chicos están tan acostumbrados a decir, mi maestra tiene una razón. No es que no la tenga, sino que también se puede ver de otra forma. Y la maestra por ahí la manda de vuelta y le dice, no, eso está mal, porque yo no te lo enseñé así. Y eso es preocupante, porque no les están enseñando a tener criterios a algunos docentes. Sí, pero eso no vas a poder cambiarlo, pero al menos formaste a alguien que tiene capacidad para entender diferentes caminos de resolución. Y después la vida te ayuda a que vos sabés que, bueno, ¿viste? Esto pasa como cuando vos estás en un lugar y vos decís, yo sé las creencias políticas de esta persona. Y entonces, bueno, entonces voy a tratar de seguir la onda de este lado porque sé que no va a entender otra cosa, porque es cerrado. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo sé que el profe me pide que lo haga tal cosa. Bueno, pero al menos sé que se pueden hacer de otras formas hacerlo. Entiendo que me lo está pidiendo con ese camino, pero entonces tengo las diferentes estrategias de resolución. Marcelo, ¿puedo compartir algo? Sí, contame. Hola, yo soy docente en sexto y séptimo y Sí. me causa mucha gracia todo lo que estás hablando porque es tal cual, es tal cual. Y nosotros hace unos días generamos una clase de matemática, 1 hora estuvimos con un ticket de un colectivo, porque yo había traído mi ticket de abono, Sí. entonces lo había dejado en mi escritorio y uno de los alumnos viene y se apoya y dice, uy, señor, le queda poca plata, no va a llegar a fin de mes con lo que le queda en el abono. Entonces fue como que se me prendió la lamparita. Entonces le digo, ¿y cómo sabes que no voy a llegar? Y porque no le va a dar lo que le queda. ¿Y cómo sabes que no me va a dar? Entonces los otros empezaron a parar la oreja en lo que estábamos comiendo. ¿Y qué? ¿De qué están hablando? ¿De qué? Entonces copié el tiquecito en el pizarrón. Entonces les planteé, a ver, che, díganme, ¿me va a alcanzar la plata que me queda en el abono o no para llegar a fin de mes? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Y se armó un debate y se armó un Tal lío. cual. Y estaban los que son rápidos dividiendo, entonces hicieron cuentas de dividir. Y los otros, no, pero ¿por qué lo hiciste así si yo lo hice así sumándolo? Y bueno, y estuvimos 1 hora con un ticket de colectivo que mostraba nada más un valor de cuánto me quedaba en el abono para viajar. Genial. Entonces a genial. veces es Sí. cierto que nos enredamos nosotros Sí. en buscar libros y esto y el otro para generar, Sí. y a veces con situaciones de la vida La vida cotidiana tenemos cotidiana. las... Vos querés hacer, hay veces que sumen, que resten, que multipliquen. Mira, hace una cuenta de esto. ¿Cuánto yo gastaría, lo mínimo gastaría esta semana en comida? Necesitaría de dinero en comida. Uno dice, bueno, pero son diferentes precios, por eso te toca ahora, saquemos la cuenta. Es que en mi casa somos 4, ya no hablamos de familia, sino de núcleos, personas que habitan. Bueno, saquemos la cuenta, eso te lleva a organizarte. ¿Qué? ¿Cuánto sería? A ver, ¿cuánto? ¿Qué harías un menú? Bueno, ¿qué tenés en el desayuno? ¿Qué tomás? Tomás un café con leche, ¿cuánto consumís? ¿Cuánto te dura la cajita? ¿Compraste el litro? ¿Lo compraste con esto? Mira, y vas a tener ahí, averiguo precio, traigo con esto. Bueno, si vos averiguaste el precio de la leche, yo lo tengo el precio de la leche. Hago una proyección de cuánto gasté en una comida, gasté en el día. Cosas de ese tipo y me dice, mira, tengo cuentas mucho más reales allí que ponerle a sacar cuentas de divide estos números que no tienen sentido. Después entonces uno puede decir, bueno, compararlo y te lleva a usar una matemática más, Sí, no. más realista como el ticket tuyo que está genial y me pareció muy bueno. Gracias, Belén. Marcel, dice Liliana Navarro, cuando hizo referencia a realizar muchos ejercicios, cuando
Me vi reflejada en mi estudio del secundario. Qué bueno que ahora sé que no es la forma en que debo enseñar en estos tiempos. No, no, o sea, Adrián Ceballos dice... yo lo que sí puedo decir es esto, porque cuestan los cambios. Es que reflexionemos en lo que nosotros hacemos. A veces uno dice, bueno, no, pero yo me siento como que si no hacen varios ejercicios, no lo aprenden. La idea es, no podría ser que sea lo único que hacen en tu clase, que lo único que hacen es repetir y repetir ejercicios. Mirá tu planificación y empezás a decir, ¿qué es valioso de acá? ¿Qué cosas le enseñé a usar matemáticas en la vida cotidiana, pero que realmente me sirvieron para la vida cotidiana? Y después el tiempo, si no te querés sentir mal hasta que los cambios operen en uno, hacerles hacer los ejercicios, algo. Pero empezás a definir y no leas solo, sino empezás a mirar los diseños curriculares, qué dicen las recomendaciones. Y hay veces ni siquiera con otro colega, porque te va a pasar un colega que vas a entrar. Nos pasa con los alumnos, caen a una institución y lo agarra el que te dice, vení, chiquito, chiquita, mirá, yo tengo 30 años de experiencia acá, yo te voy a decir cómo son las cosas acá. Hay veces hay que hacer una distinción. Si esa persona tiene 30 años de experiencia o tiene solo un año de experiencia y 29 de repetición, que habitualmente fue eso. Di el primer año, ese fue mi año de experiencia, y los siguientes repito y miro así mi olla nada más y dejé de ver a la vuelta, y creo que la matemática y la forma de enseñarla es el modo en que yo lo estoy haciendo. Reflexionar es empezar a sacar la cabeza de donde yo estoy, empezar a leer qué es lo que hay, qué es lo que dicen los reportes. Hoy hay conferencias de cualquiera, están grabadas en YouTube. ¿Qué dicen los diseños curriculares? Y empezar a leerlos de acá. Y si considero que no, de Argentina lo hicieron acá porque no creo el que lo hizo, andá y mirá otro diseño curricular y vas a ver que vas a encontrar lo mismo. O al revés, si yo digo, estoy convencido que la técnica del machaque y hacer montones de ejercicios es bueno, búscate qué autores te lo apoyan, para que el día de mañana digas, mira, es bueno que hagamos mucho ejercicio porque lo dice quién, de renombre, dedicado a investigaciones, qué investigación se hizo y en qué lugar, que dio, mira qué bueno que repitan, que así los alumnos son exitosos. Y te van a decir, no, no es eso. O sea, es la única modo que uno aprende a reflexionar. Perdón, ¿puedo compartir algo? Sí, por supuesto, Liliana. Yo el año pasado, o sea, la profe nos había compartido, en el 2019, en realidad que se me saltó el año por lo de pandemia, trabajamos con los libros del gobierno que habían dado en una actividad que yo había diseñado para una secuencia. Teníamos que, yo misma lo llevé a cabo con mi hija, teníamos que medir la sombra de un árbol y lo hacíamos y teníamos que la altura y tomábamos todo usé una cinta métrica y todo. Mi hija estaba en 5º año de la secundaria y le había quedado dudas sobre trigonometría, porque ya lo había visto anteriormente, pero tenían que reafirmar teorema de Pitágoras. Entonces tenía dudas, yo me había cansado de hacer ejercicio y hacerlo, y mami, qué bueno, y por qué, y el tipo ¿para qué inventó esto? Bueno, pero es que es muy útil, pero ¿para qué es útil? Entonces le dije, bueno, mira, justo tengo una actividad que me parece que te va a ayudar a vos y también me va a ayudar a mí para ver si verdaderamente existe eso que se ha planteado. Entonces lo hice con la punta de hicimos la medida, entonces fui haciéndose más atrás con el lápiz que fuera viendo dónde la altura, y hacemos más atrás, le digo, bueno, ahora medimos el lápiz, sacamos la proporción y empezás a medir. Y no, le digo, pero lo vas a hacer vos. Pero si usted tiene que dar la clase, no importa, lo vas a hacer vos, quiero que vos lo hagas. Y lo hizo todo, tomamos la medida y medía eso. Entonces después todo sirve. Y sí, le digo, sirve. Y de ahí se le quedó. Y ahora me dice, sí, porque esto es así, así. Pero antes no se le quedaba ni el cateto ni nada. Ahora ya está, le quedó. De ahí me di cuenta que yo repetí tantas veces ejercicio que con una actividad podría haber quedado claro. Sí, tal cual. Gracias por compartirlo, Liliana. Muchas gracias. Gracias, Lili. Marcel, Adrián dice, ¿resultaría en la enseñanza de la matemática hacer más aportes desde la filosofía?
¿Qué sería hacer más aportes de la filosofía? Recuerden que didáctica de la matemática hoy es una disciplina con luz propia, que se alimenta de muchas otras. O sea, ese es un error a veces pensar que la didáctica de la matemática está dentro de la matemática o la matemática está dentro de la didáctica de la matemática. Quienes hacemos profesorados de matemática no somos matemáticos, somos matemáticos educativos, didactas de la matemática, eso, o sea, no hacemos matemática, eso uno tiene que tener presente. Y la didáctica de la matemática se alimenta de muchas otras disciplinas. Se alimenta de la psicología, de la sociología, de la filosofía, de enseñanza de las ciencias naturales, de la matemática, y por eso es tan difícil ser el profe de matemática, porque uno tiene que ser así un poco todólogo, saber de todo, porque acá no hay recetas. Algo que me funcionó bien en un curso, el año que viene voy a la misma división y no me funcionó. Y uno dice, ¿pero por qué no me funcionó? Y porque me cambiaron las personas, cambiaron los intereses, cambió la sociedad, lo que era importante el año pasado, entonces a lo mejor este año me funcionó bien hablar de TikTok y el año que viene ya TikTok no es el furor que aparece ahora y es otra cosa, y entonces yo me quedé hablando de TikTok en su momento y me dicen, no, para el alumno de ahora no, o me vengo y quiero hablar, qué lindo, porque encontré a alguien que me contó y de la saga de Dragon Ball, qué lindo, y uno dice, pero ¿te pusiste a pensar si los chicos de ahora están con la saga de Dragon Ball o están hablando de otra cosa? Entonces, eso cambia y ahí es lo que uno tiene que aprender a ser sensible a las necesidades que tienen los estudiantes, los intereses de los estudiantes, captar esa atención, esa problemática por lo cual está pasando cada uno. Y hay veces puedo plantear una problemática que para el estudiante no es realmente una problemática. Para mí a lo mejor es una problemática toda la pandemia, y estoy con un alumno de 4º grado y su problemática no es casualmente la pandemia, tiene otra preocupación que no es la pandemia, ni la cantidad de infectados, ni nada de eso. O me vengo con control de alcoholemia y entonces no es importante el control de alcoholemia para este curso en particular. Eso es difícil, por eso no hay recetas al respecto. Gracias. Creo que ha ejemplificado, Adrián, en relación a la pregunta que te ha hecho, porque dice, ejemplo, teorema de Pitágoras, enseñar quién fue, cuál fue su escuela y pensamiento para llamar la atención del estudiante. Sí, sí y no. O sea, que no se convierta en una clase teórica, porque de nuevo, leer el teorema de Pitágoras en última instancia los mandás a leer, para que aprendan a leer y ser críticos. Porque si no, o volvés de nuevo a la postura de el profe explicando que es el que cuenta la historia de Pitágoras. ¿Por qué no lo mandás a leer y en última instancia esta noción de clase invertida? Dedicás unos minutos a discutir ideas en la clase. ¿Qué encontraste? ¿Cuáles fueron los datos relevantes? ¿Qué me aporta conocer eso? Y estas preguntas que también siempre me lo tengo que decir, ¿y esto para qué me sirve? Porque no es que todo tiene que tener un carácter utilitario, sino es, ¿qué me aporta con esto? O sea, ¿cuál fue la relevancia? Bueno, uno puede remarcar algunas cosas, darme cuenta qué es relevante y qué no es relevante, porque me puedo ver de toda la historia de Pitágoras, algunas cosas son relevantes y otras cosas, no, nada, no las tengo por qué memorizar. Pero apelaría que no es que se las cuentes, sino es, en última instancia, es mandarlos a buscar. La información en internet aparece. El que quiere es más auditivo, ve un video. El que es más visual, elijo el sistema de cómo me quiero comunicar y cómo sacar cosas. Bueno, hay valoraciones respecto de las experiencias que han compartido. Carla también dice que hay que usar la resolución 1000 y sacar los chicos a la vida cotidiana, por ejemplo, ir al supermercado, hacerlos a ellos, hacer sus propios razonamientos con la realidad en sus manos. Así es. Puede ser una forma. Múltiples formas. Y si no te da, lo intentas de otra forma y es probar. Bien, en el chat no hay más registros, según lo que yo tengo. Si quieren, pueden tomar la palabra, compartir algo más que haya quedado pendiente o que quieran preguntarle, aprovechen a
esta oportunidad de tener un especialista en didáctica de la matemática. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo podemos hacer para invitar a los alumnos, sobre todo los alumnos del secundario, que sabiendo que están en primer año, o sea, cualquiera de los chicos del secundario, de cualquiera de los años, para que pierdan ese miedo, la frustración al tema de las matemáticas, porque he visto mucha frustración en los chicos, ese miedo de que como le salió mal, no lo quiere hacer. Y uno, por más que quiera tratar de decirle, bueno, mira, te salió mal, o te equivocaste, pero eso no significa que no te vaya a salir. Ver la manera de que él pierda el miedo a querer aprenderlo, porque les da vergüenza, porque les salió mal, y no lo quieren hacer de nuevo. Entonces es muy difícil poder que ellos quieran intentar. Lo más fácil es abandonarlo. Sí, bueno, ahí hay cuestiones, son difíciles, porque eso alude a toda una sección que es actitudes y emociones, que uno llama desde la didáctica, la matemática, idoneidad afectiva de los estudiantes, y eso hay que trabajarlo, y a veces hay muchos factores que condicionan eso, porque condicionan desde el tipo de actividades que le ha estado dando el profesor para que te lleve a eso, y para revertirlo, esto es más o menos, queda feo la comparación, pero es como cuando vos adoptaste una mascota de la calle y vos decís, qué miedoso que es, y uno dice, no sé cuál es su historia de vida, qué fue lo que le pasó antes, ¿no? Porque entonces lo quiero acariciar y tiene miedo, si yo no le voy a estar pegando. Bueno, acá pasa lo mismo. Hay veces hay que mirar en esa historia de los estudiantes qué fue lo que pasó. Sabemos que en la escuela hoy en día se tiende a ridiculizar al estudiante que no le sale algo, se le tira, está esta idea de hacer rutinas y que te tienen que salir bien, ejercicios sin sentido y solo hacerlos bien, y si no te salió bien, te hago pasar al frente como para exponerte a vos ante todos tus compañeros, ves que no te sale bien, bueno, anda, sentate porque vos no estudiaste. Entonces hay muchas cosas ahí de por medio que hay que analizar qué fue lo que llevó a ese estudiante, y eso es lo que nos lleva a ser un poco psicólogos de qué ocurre con nuestros estudiantes en esas instancias. Difícil dar una respuesta. Yo creo que las emociones tienen mucho que ver porque, bueno, él es mi vecino. Creo que tiene mucho que ver las emociones. Cuando un chico se frustra, es impresionante cómo se bloquea, cómo se le cierran las ideas, cómo empieza a tener miedo, y es tan difícil sacarlo de ese miedo porque cree que no puede y que él no lo va a hacer. Y por ahí otros chicos compiten con eso, sí. Y está mal, porque cada uno tiene su propio aprendizaje y no importa que más lento, más rápido, todos van a aprender. Y la idea sí. Es que todos capten eso. Sí. Y se me ocurrió porque mi hija ahora quiere ser científica porque ve Flash. Entonces se me ocurre para los niños chiquitos, por ejemplo, un superhéroe matemático. Pero que los chicos son muy vivos, no se dan cuenta que les queremos enseñar matemáticas. Porque ellos, es como decir, me están enseñando, automáticamente hacen esto. Entonces la idea es que el superhéroe matemático sea un ejemplo que ellos quieran imitar. Así que digo, bueno, me parece que voy a escribir un libro relacionando matemáticas con una historieta. En algún momento, cuando avance. Y bueno, y muchas gracias. Muy buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno. Bien, muchas gracias, Marce. No, por favor, gracias a ustedes por esta invitación, por este espacio compartido. Les dejo así un fuerte abrazo. Éxitos en lo que resta del Congreso y que lo disfruten. Y nos cruzaremos en los espacios virtuales o presenciales en algún momento, con certeza, en algún lugar de Argentina. Bien, Marce, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. No sé, me parece que Gonzalo quería preguntarte algo. Le cortamos el audio, iba a decir lo mismo. Gonzalo, ¿alguna pregunta? Sí, una última pregunta sobre el sentido de la utilidad de la matemática. Uno, digamos,
utiliza la utilidad de la matemática como una especie de enganche al alumno para que, bueno, él se logre interesar, como, bueno, como le sucedió a Liliana, que a través de ejercicios así rutinarios no le salía, pero aplicando una forma diferente, que era esto de aplicarlo como un sistema más útil, llevándole a calcular, creo que era la altura del árbol. Digamos, a eso hace referencia, digamos, sería utilizar la utilidad de la matemática como un enganche para que el alumno No, ya... no es un enganche. La idea es, los diseños curriculares no te dicen enseñarle matemática para el enganche. Los diseños curriculares dicen preparar al estudiante para la vida. Porque el estudiante no va a continuar siempre, no todos van a ser matemáticos. Lo tenés que preparar para la vida. En ese sentido, te invito a que leas los diseños curriculares y le interpretes qué es lo que dice. ¿Te dice que hay que trabajar todo de manera abstracta? ¿Te dice que tenés que trabajar con problemas de realidades falseadas y manipuladas? ¿Qué sería realidad? Yo te quiero enseñar un tema y entonces te lo maquillo el tema. ¿Qué sería te lo maquillo? Quiero enseñarte múltiplos y divisores. Y entonces, para enseñarte múltiplos y divisores, creo que empiezo, un sapito pega 3 saltitos, el otro pega saltitos. ¿Qué sapito? ¿Dónde ocurre en la realidad que los sapitos hacen eso y pasan? En lugar de vos ponerte a pensar, ¿dónde se usa si lo quiero meter en la vida cotidiana? ¿Para qué me serviría en la vida cotidiana conocer múltiplos y divisores? ¿Dónde? Lo que ocurre, que como nos enseñaron realidades falseadas y manipuladas, termino con el problema del sapito, el que acá, una arañita hace acá, hace 2 pasitos para atrás, en qué momento el sapito y la arañita coinciden. Entonces uno dice, eso se da cuenta el alumno, que son cuentas para la escuela. Y termina diciendo, ¿y esto para qué me sirve? No podría ser que el alumno sepa para qué no me sirve. Si no es, nosotros como profe empezás a indagar, miro los diseños y te dicen, matemática para la vida. ¿Dónde uso múltiplos y divisores? ¿Dónde lo uso en realidad? Después, si te sobró tiempo, dale el de los sapitos que hace 3 saltitos, o el sapito que quiere salir del pozo y que hace 50 centímetros y resbala 20, luego hace 50 y vuelve a resbalar 20 y esas cosas. Bueno, si te sobró tiempo, haz eso, pero primero jugate en enseñarle problemas para la vida. Pero eso te lleva a que vos mires dónde está esa matemática para la vida. Y también, digamos, articular esta cuestión de, porque uno puede enseñar esta cuestión de matemática para la vida, pero, digamos, uno cuando hace el ingreso, supongamos, a una universidad, quizás ahí es donde se complica también esta articulación de problemas. Pero ahí está porque estás pensando en formarlo para la universidad. Si vos lo formás a alguien con competencias para aprender a aprender, te resuelve algo más simple. El problema es que si vos enseñás algo muy simple, es difícil verlo mucho más arriba. Si yo te doto de estrategia de aprender a aprender, lo simple lo resuelvo. Resuelvo el complejo, me dieron el sapito, me doy cuenta que el sapito está ficticio y lo puedo resolver, pero porque pude resolver problemas genuinos reales, no que siempre trabajé con el jardinero que mide perímetros, el sapito que salta tal cosa, el bichito que coincide contra tal cosa. Es pensar ahora realmente y mirar los diseños curriculares, te dicen matemática para la ciudadanía. Empezás a mirar el ticket de impuestos, empezás a mirar cosas que te sirvan de acá, colectivos que pasan con determinada frecuencia, y entonces ahí empiezan a tener sentido la cuestión de múltiplos, de divisores, pero en problemas, contextos más reales. Uh-huh. Bueno, gracias por no, por favor. Bien, ahora sí, bueno, muchísimas gracias, Marcel. Te cuento que en el chat han dejado agradecimientos. Y por ejemplo, Víctor dice, enseñar y aprender la matemática para ser personas críticas en la vida, como sí, algo que se lleva de este encuentro. Exacto. Bueno, mis profes, así que bueno, un fuertísimo abrazo y yo me despido y los dejo tranquilos. ¿Listo? Hasta luego. Chao, chao, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos por participar también. Gracias.